no sin antes, pues mandar una bendición y un saludo a las personas que en este tiempo han decidido y anhelamos que esta palabra también pueda ser de edificación para cada uno de ustedes. Y bueno, Dios nos conceda muy pronto volvernos a ver. Vamos a hablar el día de hoy. El domingo estamos hablando de la autoridad de la palabra. Ahora vamos a hablar el día de hoy de la eficacia de la palabra. Y la eficacia de la palabra la podemos definir con una sola palabra, que es hacedores. Y así es como le he titulado a la conferencia de esta noche, hacedores. Dice Santiago, vamos inmediatamente a la Biblia, Santiago capítulo 22, Santiago capítulo 1, verso 22 al 25. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Lo que define la eficacia de la palabra de Dios es hacer la palabra de Dios, ponerla por obra. Cuando no se pone por obra la palabra de Dios, aunque es poderosa, la convertimos en algo totalmente ineficaz. La palabra de Dios no sirve para nada. Por eso aquí Santiago nos estaba aconsejando y decía, no solo la escuchen. Y el día de hoy yo me felicito por estar. Y felicito a los que están en su casa escuchando el día de hoy un consejo de la palabra de Dios, pero esa solamente es la primera parte. Y esa primera parte es esencial. Pero anulamos el poder de esta primera parte si no cumplimos la segunda. Dice aquí, tienen que ponerla en práctica, no hay opción. Dice, de lo contrario, se engañan a sí mismos. Yo creo que todos alguna vez en la vida hemos sido timados. Yo cuando fui a estudiar a Puebla, pasé ahí por el DF, estaban allí en la central camionera, y estaban los típicos de ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? No sé si usted lo sabe. Y yo veía que toda la gente ganaba bien fácil. Con los paleros, pero yo no sabía que eran paleros hasta que yo jugué y me quitaron 200 pesos. Dije, ¿qué cacho es eso? Qué feo es ser engañado por alguien, ¿a poco no? Es feo ser timado por alguien. Oye, imagínense, cuando uno se roba uno mismo, ya ni cómo ayudar. Dice, uno se engaña a sí mismo si no pone en práctica la palabra de Dios. Escuchar solamente la palabra de Dios es como verse al espejo y después se va. La versión original dice, y te olvides cómo eres. Ahí le doy otro ejemplo, porque este es súper interesante. Yo creo que a todo el mundo le ha pasado, es difícil quererlo reconocer, pero yo creo que a todo el mundo le ha pasado. Usted se ve en la mañana, está muy bien, se ve, se va, pero después usted no sabe realmente cómo está su cara, sino usted se está viendo constantemente. Y yo estoy seguro que a todo el mundo le ha pasado, que regresa a su casa después de 8 horas de trabajo, digamos, y llega a su casa y se pone frente al espejo, y aquí trae un mocasín, y no sabe desde a qué horas lo traía ahí. ¿A poco no? ¿Qué pena siente uno? Uno quisiera desaparecer y no volver a salir a escena nunca más, porque dices, Dios mío, en el trabajo me vieron a la hora que yo, o sea, ¿a qué horas pasó ahí? Y dices, como alguien que se ve solamente un espejo y se va y se olvida cómo era, te olvidas cómo eres. La palabra de Dios, mis amados, aunque la escuchemos, hay mucha gente que sale impactada muchas veces por el consejo de la palabra de Dios y allá afuera se le olvida. ¿Y saben por qué se le olvida o por qué se nos olvida? Porque no la ponemos en práctica. Para la enseñanza no hay nada más ineficaz que la teoría sin la práctica. De hecho, aunque no te enseñaran la teoría, la práctica muchas veces llega a suplir la teoría. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, lo más importante es ponerla en práctica.
Y cuando la ponemos en práctica, se hace parte ya de nuestra vida. Ya se hace una parte esencial de nosotros. Ya es parte de nuestra personalidad. Dice la palabra de Dios que si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre, si miras atentamente, escuchas la palabra de Dios y la pones en práctica y no la olvidas, no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por el conocimiento de la palabra de Dios. Yo estaba, cuando estaba pequeño, en la iglesia que yo estaba, había una clase de jóvenes, de adolescentes hombres. Nos hacíamos llamar los embajadores del rey. Y nos enseñaban Biblia. Y hacían concursos a ver quién sabía más Biblia. Y luego pues no faltaba el que ganaba y se sentía muy especial porque ganaba por el conocimiento. Esos premios los podemos dar nosotros aquí en este mundo. Pero con Dios no es así. Escúchame, con Dios no existe una sola recompensa por saberse la palabra de Dios. La recompensa viene cuando los principios que hemos aprendido los aplicamos y los vivimos. Entonces, y solamente entonces, Dios te bendecirá por tu obediencia. La bendición llega no cuando lo escuchamos, sino cuando lo que escuchamos lo pusimos por obra. Entonces llega la bendición de Dios. Santiago capítulo 2, verso 18. Dice, ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. ¿Qué significa esto? En la vida cristiana hay mucha gente que piensa, siente, hasta llega a presumir que tiene mucha fe en Dios. Y fe en Dios, mis amados, muchas veces lo queremos comparar como una concentración tipo el Jedi, así como le hacía Yoda, ¿verdad? Este personaje de la Guerra de las Galaxias, que todo era con concentración mental y con eso podía hacer que se elevara toda la nave, ¿verdad? Y así, pensamos que la fe es eso, sí creo. Yo sí creo. Sí, es una fe. ¿Por qué? Porque la gente decía que tenía fe. Dice, ¿cómo me dices que tienes fe? Dice, si no tienes buenas acciones. ¿Cómo me puedes mostrar que tienes fe en la palabra de Dios si no la vives? Si yo no vivo la palabra de Dios, si yo no obedezco la palabra de Dios, si yo no camino en los principios de la palabra de Dios, ¿de dónde me engaño a mí mismo, como decía el primer pasaje, diciéndome o haciéndome a mí mismo creer que soy una persona que tiene fe en Dios? Porque muchas veces las personas piensan que tenemos el derecho de escoger dónde tenemos fe y dónde no tenemos fe. Escojo este pasaje, este me gusta, este no me gusta, aquí es como si lo pudiéramos escoger. Dice, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Dice, yo les mostraré mi fe con mi boca callada. Está diciendo Santiago. Mis buenas acciones, la manera como yo vivo, les demostrará que soy una persona que creo en Dios, porque vivo los principios de su palabra, porque obedezco sus mandamientos, porque la instrucción que Dios me ha dado se ha convertido en mi estilo de vida. No en algo que yo tengo simple y sencillamente memorizado, que escúchame, no estoy hablando mal de leer la Biblia, ni de aprenderla, ni de memorizarla. Lo que estoy diciendo es que esa parte sin la segunda no sirve absolutamente para nada. Yo no tengo que decir a la gente, no, yo tengo mucha fe en Dios. No. Tu manera de vivir demuestra, tu obediencia demuestra que tienes fe. No debemos convertirnos en cristianos farsantes. ¿Quién es un cristiano farsante? El que dice que tiene fe, pero no obedece. Sus obras no revelan, no reflejan la fe que dice que tiene. Porque esta es la verdad de las cosas, mis amados. Sin obediencia a Dios no hay fe.
Lo que tú piensas que sientes por Dios, y que si Dios te habla, y que si sientes muy bonito, y que si Dios te contesta, puede ser cualquier otra cosa, pero eso no está en Dios. De repente hay algo que puedes encontrar que se llama misericordia de Dios, que te llega así como si Dios dice, ay pobrecito, así como si fuera una limosna. Pero la verdadera recompensa, mis amados, como ya lo leímos, está cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Sin obediencia, insisto, no hay fe. Ahora, aquí está la pregunta del millón en la iglesia cristiana. Y son preguntas que a veces nos hacen como pastores, a mi esposa y a mí, no solo aquí en la iglesia, sino cuando salimos de viajes y se acerca gente. Y esto me lo han preguntado muchas veces, y aquí va a estar la respuesta. La pregunta del millón es esta: ¿por qué si soy cristiano me va mal? Y a veces muy mal. Puede haber varias respuestas, pero la principal de ellas es, porque escúchame, pasar por una prueba no es que te está yendo mal, es que estás en un proceso de Dios. Y el que vive la palabra de Dios lo entiende. Pero cuando una persona está yendo mal, y siente que va muy mal, y no se levanta, y así, y no avanza. Es que una cosa es llamarse cristiano, y otra cosa es vivir la vida cristiana. ¿Escuchó lo que dije? Son dos cosas totalmente diferentes. Apréndanselo el día de hoy. Una cosa es llamarse cristiano, y otra cosa es vivir la vida cristiana. Si estoy dando esta enseñanza, forzosamente tengo que leer Mateo capítulo 7, y voy a leer el verso 26 y 27. Dice: pero el que me oye y no hace lo que yo digo, está hablando Dios, Jesús, es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron ríos, soplaron los vientos, y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. ¿Cómo termina diciendo? Fue un gran desastre. El que oye la palabra de Dios, pero no hace lo que dice la palabra de Dios, dice, es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Y entonces vienen los procesos de Dios. ¿Cuáles son los procesos de Dios? Las lluvias, los ríos que crecieron, los vientos que soplan con ímpetu contra la casa. Yo le quiero preguntar, ¿la culpa de la ruina de esa casa es de la lluvia? ¿Es de los ríos? No. ¿Es de los vientos? No. Estoy leyendo la versión 2 habla hoy porque está muy claro. ¿De quién es la culpa? Del tonto. Dice, nos estamos haciendo tontos a nosotros mismos. ¿Por qué? La culpa no es el viento, porque hubo otro que construyó su casa sobre la roca. Y vinieron los vientos, la lluvia, los ríos. Cuando dieron con ímpetu contra la casa permaneció. La culpa no la tienen las aflicciones. Ahí le va. La culpa de nuestra ruina no son los problemas, no es la escasez. La culpa de nuestra desgracia no es el coronavirus. Las aflicciones que vivimos en el tiempo presente no son culpa de las adversidades que nos rodean. Muchas veces son culpa nuestra. ¿Por qué? Vienen las aflicciones, pero quedamos firmes si estamos plantados en la roca. ¿Qué es estar plantado en la roca? Creer en Dios. ¿Y qué es creer en Dios? Vivir, obedecer lo que Dios dice. Espero que esté quedando claro lo que estamos hablando, porque es muy importante. Si estás fundamentado en la arena, ¿puede un cristiano estar fundamentado en la arena? Claro que sí. Escuchar la palabra de Dios, pues venir, emocionarte. No se vio la canción de Anet, que salió bien, Vamos cooperándonos para otra. Nos podemos emocionar en la presencia de Dios, pero salimos y no pasa nada, y al contrario, nuestra vida termina siendo un gran desastre. ¿Y dónde está Dios? En el mismo lugar. ¿Y por qué los vientos? A todos nos llegaron. ¿Y por qué los ríos? A todos nos tocaron. Y a todos estamos pasando por lo mismo. Pero unos permanecen firmes, y no solamente permanecen firmes, terminan fortalecidos.
donde las palmeras echan raíces más profundas. Es ahí donde nuestra confianza, nuestra fe en Dios, nuestra pasión por Dios crece. Pero el que está fundamentado sobre la arena, lo único que le queda es quejarse cuando está en medio de un gran desastre. ¿Y sabe cuál es el problema? Que anda buscando un culpable a todo alrededor, cuando el único culpable es él mismo. Están echando culpa a Dios. Dios, ¿por qué no me ayudaste? Porque yo no puedo ayudar a alguien que no está fundamentado sobre la roca. Yo no puedo ayudar a alguien que está viviendo principios que tienen que ver con la arena y no tienen que ver con la palabra fiel y verdadera, que es Jesucristo mismo. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Vea lo que dice, porque estamos bien enfocados en la eternidad. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente, yo quiero que digan bien fuerte, todos, diga verdaderamente. Una vez más, por favor, diga verdaderamente. Aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Por qué? Porque hay muchos que hacen su propia voluntad y expresan que es la voluntad de Dios. No porque tú digas que esa es la voluntad de Dios, esa es la voluntad de Dios. Dios ya dejó plasmada su voluntad, ¿dónde? En su palabra, en la Biblia. Es que soy un buen cristiano. Tú no te puedes calificar a ti mismo, la palabra de Dios te califica. La palabra de Dios es un espejo cruel. Uno quisiera que fuera como los espejos de la feria. Está la señora parada en el espejo que hace verse así más delgado, flaquita, talla cero, para su novio, no se quería ir de ahí. Una cita de estar. Pero la Biblia es cruel. Escúchame, la Biblia es maravillosa. Es un libro de éxito para el que hace la voluntad de Dios. Pero para el que no vive los principios de la voluntad de Dios es bien cruel. Te resalta cuáles son tus errores. ¿Por qué me pasó esto? Por lo que dice en el Salmo 35:2. Ahí está. Es que, como somos manipuladores, las personas en este mundo, todos somos manipuladores. Que no nos salga es otra cosa, pero todo el mundo lo intenta. La gente intenta manipular a Dios y quieren que Dios les escriba su propia Biblia con sus propios pasajes favoritos, y otros simple y sencillamente los quieren arrancar y olvidar de ellos. Dice, sino el que verdaderamente hace voluntad de mi Padre que está en el cielo. Dice, el día del juicio muchos me dirán, ah, caray. ¿Cuántos le dirán? Muchos. Lo bueno es que el día de hoy aquí no hablamos muchos, somos pocos. Y le ruego a Dios que usted y yo seamos de los pocos. Porque muchos le dirán, Señor, Señor. A eso sí, llegan cuadrados. Profetizamos en tu nombre. Expulsamos demonios en tu nombre. E hicimos muchos milagros en tu nombre. Después de decir eso, yo creo que se le cambia el celular, cambia el celular así como. No, yo creo que esperan que Dios traiga la banda para que les toque y que Dios mande llamar a los ángeles. Vean, un excelente siervo mío que ha dado su vida por mí. Cuando esa persona, creyendo que estaba haciendo la voluntad de Dios, nunca se dio cuenta que se estaba haciendo tonto a sí mismo, porque nunca profundizó en la palabra de Dios para poder vivir la palabra de Dios. Dice, pero yo le responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Ustedes estaban viviendo mi palabra. Así les gustaba hablar, les gustaba colgarse el ladrito, les gustaba decir, soy un buen cristiano, les gustaba como fariseos apuntar a otros y decirle, tú sí
andas mal y tú tienes que cambiar. No, hay cosas que les encantaba hacer, pero la esencia de la palabra de Dios jamás la vivieron. ¿Por qué? Porque dicen, nunca los conocí, nunca se acercaron a mí como se tienen que acercar, como humildemente delante de un Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, el que me dice, porque Él era su Señor de palabras solamente. Por eso la pregunta del día de hoy, no de mí para usted, sino de Dios para ustedes: Dios Jesucristo es tu Señor de palabra, o es tu Señor por tu manera de vivir. Tú eres mi Señor. La señora que trae en su casa, láncese por las tortillas. Chis, ¿por qué yo? El siervo, ¿qué es lo que hace con su amo? Obedece, punto, se acabó. Si Dios Jesucristo es mi Señor, ¿cuál es mi responsabilidad delante de mi Señor? Obedecer, punto, se acabó, no hay más. Es obedecer. Por eso dice, nunca los conocí. Aléjense de ustedes que nunca me obedecieron. Violaron mis leyes, violaron mi palabra. Nunca se sometieron a mi voluntad. Ustedes tenían sus propias reglas. ¿Sabe que esa es una de las trampas más grandes del diablo? Hace que los cristianos empiezan a hacer sus propias reglas y hacen sus propias interpretaciones y toman sus propias decisiones en vez de ponerlo todo en las manos de Dios y simple y sencillamente someterse a lo que ahí está escrito. Mucha gente da media vuelta y se va porque dice, yo no estoy dispuesto a cambiar. Yo pienso, qué mala onda, pero cuando menos la buena gente es honesta. Pero si ya estamos aquí, mis amados, es porque Dios ya nos miró y Él tiene planes para nuestra vida. Y olvídense los planes de esta tierra, de mucha bendición que sí va a tener, de muchas alegrías que va a tener, aunque también van a venir eventualmente ríos, vientos, etc. Sino la salvación y la vida eterna. Pero cuando llegue usted no tiene que decir, Señor, yo hice, yo no, Dios te va a decir, pásale. Deuteronomio capítulo 28 es el pasaje por excelencia de la obediencia a la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 28, verso 1 hasta el 14. Moisés continuó diciendo, si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios que hoy les he dado, serán su pueblo favorito en toda la tierra y recibirán siempre estas bendiciones. Dios los bendecirá donde quiera que vivan, al norte, al sur, sea en el campo o en la ciudad. Dios bendecirá a sus hijos y a sus cosechas y ganados. Dios bendecirá a tus hijos y bendecirá tu negocio, tu trabajo. Levántame la mano los que quieran esa bendición. Dice, Dios los bendecirá en sus hogares, en sus viajes, en todo lo que hagan. Siempre serán muy felices en el país que Dios les dará. Nunca les faltará alimento y siempre tendrán pan en la mesa. Dios les dará a ustedes la victoria sobre sus enemigos. Alguien diga amén, por favor. Podrán venir contra ustedes ejércitos en orden de batalla, pero tendrán que huir en completo desorden. Si obedecen a Dios en todo, Él cumplirá su promesa y ustedes serán su pueblo especial. Entonces todos los pueblos verán que ustedes son el pueblo de Dios y les tendrán miedo. Cuando ya estén ustedes en la tierra que Dios prometió dar a sus antepasados, Él los tratará con bondad, les permitirá tener muchos hijos y hará que sus ganados se multipliquen. Todo lo que ustedes siembren producirá abundantes cosechas, pues Dios abrirá los cielos donde guarda la lluvia y regará los sembrados de ustedes. En todo lo que ustedes hagan siempre les irá bien. Nunca tendrán que pedir prestado nada. Al contrario, ustedes tendrán de sobra para prestarles a otros países.
Si ustedes obedecen los mandamientos de Dios y nunca lo desobedecen ni adoran a dioses falsos, siempre serán el país más importante del mundo. Wow. Miren, es que el pasaje está bien chido, pero nomás oímos el remate. Nos falta escuchar atentamente la primera parte, porque la primera parte es la más importante. Que si hacemos la primera parte de cada frase, lo demás, aunque se nos olvide, de todas maneras solito va a llegar. Si obedecen a todos los mandamientos de Dios que hoy les he dado. Si obedecen a Dios en todo. Si ustedes obedecen los mandamientos de Dios y nunca lo desobedecen. Dice Dios, si me obedecen, pónganme atención, porque esto es importante. Si nosotros obedecemos a Dios, ¿Dios qué gana? Su trono lo pone en un escalón más alto. Su trono le ponen otros 20 quilates de oro. A Dios le ponen una corona más grande. Yo recibo un poco más de autoridad. ¿Qué gana Dios con nuestra obediencia? Escúcheme, nada. Dios ya es todo. ¿Qué gana Jesucristo? Nada. Jesucristo ya es todo. ¿Qué gana el Espíritu Santo? Nada. Padre, Hijo y Espíritu Santo ya son la plenitud de la deidad. Ya no hay nada más que ellos puedan ser, porque ellos ya son todo. Porque si en casa me obedecen mis hijos, pues sigan algo. Lava los platos. ¿Qué gané? Pues ya no los lavé yo. Ya las tortillas, ¿qué gané? Pues ya no me asolé yo caminando en la calle y formado con el cubrebocas. Pero si obedecemos a Dios, ¿Dios qué gana? Escúcheme, nada. Ahí le va. La obediencia a Dios es nuestra oportunidad. Es un regalo de Dios para nosotros tener el privilegio y la opción de poder obedecer sus mandamientos. Porque la obediencia a sus mandamientos, los únicos beneficiados somos nosotros. Los únicos que van a crecer, los únicos que van a prosperar, los únicos que van a tener paz, los únicos que van a ser muy felices, los únicos que van a heredar promesas, que van a entrar a la tierra prometida, los que van a entrar al reino de los cielos en salvación. ¿Quiénes van a ser los que obedecen la palabra? O sea, los únicos beneficiados somos nosotros. Bendito sea el Señor, que tenemos la oportunidad de obedecerle. A mí honestamente me da miedo cuando los cristianos, yo así lo veo, cuando se avientan el paso de la muerte, porque deliberadamente desobedecen los mandamientos del Señor y dicen así: pero a mí como quiera Dios me bendice, a mí como quiera me está yendo bien, mi familia como quiera. Y piensan que la misericordia de Dios y la gracia de Dios la podemos tomar, hacer bolas, escupirla, tirarla al piso y pisotearla. Si en medio de nuestra desobediencia Dios nos ha mostrado gracia y favor, ¿sabe qué? Eso nos compromete aún más a estar postrados a sus pies y decirle: mi Señor, dime todo lo que quieres que yo haga. Que lo que tú quieres que yo haga, lo voy a hacer. Y ahora vienen los mandamientos del Señor. Déjame terminar. Y los mandamientos del Señor son pesados, complicados, imposibles casi de cumplir. Es cierto. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, que da sabiduría, que da astucia, que desarrolla capacidades. O sea, todo es bueno. Nada más
que el diablo también hace bien su trabajo. Y él viene siempre a engañarnos con nuevas ideas, como la idea que le trajo a la misma Eva, que le dijo: Dios te dijo que no, desobedécele, te va a ir bien si le desobedeces. Y le creyó. Esas caricaturas donde aquí está el angelito y aquí está el diablito, es más verdad de lo que nos podamos imaginar. Siempre tiene aquí el angelito, que no es otra cosa que el Espíritu Santo, diciendo: hey, sométete a la voluntad de Dios, te conviene. Es un lugar seguro, es un lugar de prosperidad, es la roca, es estar fundamentado en la roca. Y él le dice: ¡ay, no es que la vida cristiana no es para tanto! Dios es bueno. Y Dios está listo para bendecir. La pregunta es: ¿están listos para recibir la bendición de Dios? Con nuestra boca decimos sí, y con nuestras obras, ¿qué vamos a decir también? Sí. Nuestras obras dirán: estamos listos para ser bendecidos por Dios. Amén. Den un fuerte aplauso a Dios y póngase de pie. Vamos a hacer una oración para terminar. Y después de cada oración, todos los que tengan alguna petición para Dios, quédense, estamos orando por sus peticiones, de las que sean, y estamos bien felices que Dios ha hecho un montón de milagros. No damos más testimonio porque no queremos que la gente busque a Dios simplemente por los milagros. Por eso no damos tanto testimonio, pero sí le digo, Dios ha hecho cosas extraordinarias a través de la oración. Así que le convendría, si tiene alguna necesidad, quedarse para que oren por usted. Padre, gracias te damos por este día tan productivo en tu presencia. Gracias por cada uno de tus hijos, Señor, que ha tenido a bien la intención de venir a buscar de tu presencia, de tu palabra. Que tu palabra nos acompañe y que tu Espíritu Santo, como dice la Biblia, ponga en nosotros el querer como el hacer. Yo declaro que cada uno de nosotros, no solamente con nuestros labios, sino con nuestros hechos, demostramos nuestra fe en ti, Señor. Y que todas las bendiciones que prometiste a tus hijos en Deuteronomio, cada uno de nosotros, en nuestra obediencia, Señor, tenemos la capacidad de recibir cada una de ellas. Que lo que queda de esta semana sea una semana llenos de ti, Señor, de mucha oración, de ver tu mano moviéndose en nuestro favor. Llévanos con tu protección y con tu paz, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.